¿cómo estás? Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Te damos nuevamente la bienvenida a nuestra serie Alineados al Corazón de Dios, a un tema más de esta serie. Esperamos que esta serie esté siendo de bendición para tu vida, y si es así, compártela, no dejes de compartirla para que otras personas que no conocen también puedan ser bendecidas por la palabra de Dios. Dice la Biblia que en mi palabra no vuelve vacía. Cada persona que escucha, su corazón va siendo constreñido por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que podamos entender la palabra de Dios, podamos escudriñarla y meditar. Porque el propósito de Satanás es que nosotros no estudiemos la palabra, y que es para que estemos lejos de Dios y para que perdamos esta bendición tan grande. Así que les invito nuevamente a que continuemos haciendo lo posible para que podamos no dejar de escuchar la palabra de Dios, para que esto sea de bendición para nuestras vidas. Hoy estaremos tratando el tema aceptados y sin culpa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu eterno amor, gracias por las maravillas que nos das, gracias porque tu infinita misericordia moriste para redimirnos del pecado, para salvarnos y para darnos una nueva oportunidad. Oh Señor, ahora que vamos a ir a tu palabra, te pido, Señor, que seas tú el que hablas, el que diriges, el que guías, porque es tu Santo Espíritu, Señor, el que convence, el que transforma, el que habla, el que restaura. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas transformando corazones, sigas hablando a cada corazón y sigas, Señor, constriñando cada espíritu, para que cada uno podamos volvernos a ti de todo corazón y podamos servirte de alma, de corazón y de mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la lectura bíblica, que la encontramos en Romanos 3, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 31 del capítulo 3 de Romanos. Vamos a leer en el versículo 21. Este pasaje habla acerca de cómo fuimos perdonados en Cristo. Vamos a leer. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para que sea a la vez justo el que justifica y el que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es también de los gentiles, porque hay un solo Dios que justifica por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Aquí vamos a estar entendiendo cómo fue que nosotros los seres humanos fuimos perdonados por Cristo, fuimos aceptados por Él sin culpa. Pero para entender esto, debemos entender de qué fuimos perdonados, porque cualquiera podría decir, es que yo no necesito perdón, yo no he hecho nada. Pues resulta que la Biblia dice que todos pecamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, el propósito de Dios era que Adán y Eva vivieran para siempre, vivieran en completa armonía con Dios.
Y lo más hermoso era la perfecta unidad que Dios creó en el ser humano, que el hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios, para vivir en la conexión y en la unidad. Este era el secreto para que el hombre pudiera agradar a Dios, y este era el secreto para que el hombre pudiera ser vestido de la gloria de Dios. Este era el secreto por lo cual el hombre podía obedecer a Dios, y la gloria de Dios que lo cubría era lo que lo hacía ser bueno, lo que lo hacía ser justo, lo que lo hacía obedecer. Pero ¿qué pasó al Adán y Eva desobedecer a Dios? Fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso fue que quedaron desnudos. Ellos perdieron la gloria de Dios, y al perder la gloria de Dios quedaron completamente desnudos y pecaron porque desobedecieron a Dios, dudaron de la palabra de Dios. Y esta fue la estrategia de Satanás para separar al hombre de Dios. La causa más terrible del pecado fue que separó al hombre de Dios, quebró la unidad y quebró la conexión. Es decir, el hombre quedó totalmente desnudo, totalmente separado de Dios y totalmente desconectado de Dios y desunido de Dios. Por eso, no solamente el pecado causó este estrago terrible, lo más terrible que hizo fue que separó al hombre de Dios, y el hombre no fue creado para vivir lejos de Dios. Por eso es que nos enfermamos, por eso es que nos estresamos, por eso es que nos confundimos, por eso es que cometemos errores, por eso es que acabamos con nuestra vida, por eso es que podemos ver hoy personas que se autodestruyen, saben que hay cosas malas y las siguen haciendo, se autodestruyen y no les importa, porque fue tan degradante el pecado que causó tan grande degradación, que el hombre no le importa abusar de su propio cuerpo o poner su cuerpo para ser usado por otras personas, y no le importa. Fue una degradación totalmente, sabiendo que el hombre y la mujer habían sido creados en completa armonía, en una plena sabiduría, entendimiento, conocimiento. Pues el pecado lo que hizo fue traer un entenebrecimiento que no deja al hombre entender las verdades de Dios. El hombre no puede percibir la gloria de Dios y no puede percibir las cosas de Dios, porque perdió la espiritualidad. Esta gloria de Dios incluía la espiritualidad del hombre. El hombre fue creado un ser espiritual, pero al desconectarse de Dios quedó desligado de su Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa porque hay muchas personas que hoy están muertas en vida. No hay ganas de vivir. Viene la depresión, viene la tristeza, viene la soledad, vienen tantas enfermedades físico, mental y espiritual. Pues la tragedia del pecado no solamente trajo devastación, sino también enfermedad y muerte y destrucción. Y podemos verlo hoy en nuestro mundo, porque podríamos decir, muchos dirán, no creo lo que dice la palabra, no creo lo que sucedió con Adán y Eva, pero hoy puedes verlo ante tus ojos. Cuánta destrucción, cuánta maldad. Cada día aumenta la maldad. El pecado cada día se hace normal. Las generaciones cada día se van debilitando más. Antes la juventud de antes era más culta, tenía más valores. Cada día se va perdiendo esto, cada día la juventud se va destapando más, cada día la juventud se va degenerando más tras el vicio, tras la pornografía, tras la inmundicia del pecado, tras la fama, el poder, la diversión, supuestamente la diversión que es pasar un rato, divertirse, pero ¿cuántos han muerto tratando de divertirse, tratando de vivir vidas egoístas? Y no es que divertirnos sea pecado, no,
pero hay diversiones que podemos hacerlas sanamente, pero el pecado está en ir a tomar, ingerir bebidas que van en contra de nuestro cuerpo, hacer cosas que dañan nuestro cuerpo. Y esa es la más terrible mentira de Satanás, que ha metido en el corazón humano que diversión es tomar alcohol, usar drogas, hacer sexo ilícito. Esto es diversión para el ser humano. Es que el pecado degradó tanto al ser humano que el pecado se volvió normal y ya las cosas malas son las que toma como buenas, apetitosas y sabrosas. El pecado se ha vuelto tan sabroso que si no se hace nada malo, entonces no hay diversión, sabiendo que hay tantas maneras de divertirnos sanamente, gozar en la presencia de Dios, pero Satanás no deja probar esta forma de vida porque presenta una vida ilícita, contraria a los mandamientos de Dios. Porque la estrategia de Satanás cuando separó al hombre de Dios fue que el hombre viviera sin ley, viviera como quisiera, siguiera su propia voluntad y siguiera su propio camino. Y esa ha sido la peor tragedia del siglo. Por eso hoy vemos muertes, vemos robos en ciudades grandes donde no podemos confiarnos porque hay cantidad de atracadores, ladrones. Todo esto vino por ir en contra de la palabra de Dios, en contra de sus mandamientos. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al hombre haber creído a Satanás, se separó de Dios y esto causó el pecado. Por eso todos somos pecadores, porque todos fuimos separados de Dios y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, destituido de la gloria de Dios significa, la gloria de Dios es su justicia, su Espíritu Santo y su sabiduría, su conocimiento a su palabra. Es decir, esos ojos espirituales que nos hacen ver las cosas del Espíritu, ese entendimiento espiritual que nos hace entender las cosas espirituales, ese entendimiento espiritual que nos hace ver qué es pecado y qué no es pecado, qué es las acciones correctas y cuáles son las acciones incorrectas, cuáles son los malos hábitos, las malas actitudes, que podamos diferenciar, hacer la diferencia. Pues el pecado causó tan grande degradación que nos perdimos todo esto. Ahora el hombre hace las cosas por ignorancia, no sabe que es pecado, actúa por ignorancia, porque eso fue lo que aprendimos a vivir, a seguir nuestros propios deseos de nuestro corazón, a hacer nuestra propia voluntad, a hacer lo que queramos y sin consultar a Dios. Nos sentimos cómodos viviendo lejos de Dios y pensamos que vida es vivir una vida de goce pasajero, porque existe el dicho que dice vive la vida porque mañana no sabe qué vendrá. Pero vive la vida, esa es la peor mentira de Satanás. Vive la vida hoy, goza, parrandea, disfruta, porque mañana no sabe qué vendrá. Pero llega la muerte de repente y perdiste todo, perdiste la vida, perdiste todo. Entonces esa es la estrategia de Satanás. Desde el comienzo fue separar al hombre de Dios, destituirlo de su gloria para que el hombre quedara totalmente descubierto y así viviera en pecado, viviera en su propia conciencia pecaminosa y fuera de camino a la degradación y de camino a la destrucción y como resultado final la muerte. Y así ha logrado matar a muchas personas, ha logrado engañar. Por eso la palabra es clara. La palabra nos enseña cómo, a pesar de todo lo que el hombre hizo, a pesar de que el hombre se separó de Dios y quedó desnudo delante de la presencia de Dios, a pesar de que el hombre hizo todo el pecado que haya hecho, que se separó de Dios, perdió su gloria, perdió las bendiciones de Dios, aún así Dios decide perdonarlo. Y esa es la más hermosa
promesa que Dios nos da, que Dios decide perdonarnos a pesar de nuestros pecados, que no es que yo tengo que buscar a Dios, porque muchas personas, otro engaño que Satanás hace es decir, es que yo he hecho mucho pecado y yo no puedo ir a buscar a Dios porque ya Dios no me puede perdonar. Mentira de Satanás, porque aquí se presenta el perdón de Dios para todos. Y lo más hermoso, la más grande noticia es que Dios no hace excepción de personas. Para Dios no hay diferencia, dice la palabra, entre circuncidado o incircunciso. Circuncidado podríamos representar a los que han conocido de Dios, a los que se llaman cristianos, e incircunciso al que no ha conocido de Dios y el que no ha aceptado la salvación de Dios. Entonces, Dios no hace diferencia entre si eres cristiano o no eres cristiano. Dios extiende el perdón a toda la humanidad, sin importar raza, sin importar color, sin importar religión, sin importar estatus social, sin importar nada. Dios te ama como eres porque Él te creó, Él te formó y Él te anda buscando para perdonarte, para volverte de nuevo a Él, para volverte a cubrir con su justicia. Y esa es una maravillosa promesa de amor que Dios nos ha dado, que podamos ser aceptados y sin culpa, porque eso es lo más grandioso, que no importa cuántos pecados hayamos cometido, si nosotros decidimos aceptar este maravilloso ofrecimiento del cielo que se dio por gracia, porque todo fue gratuito, por gracia. No, el hombre no necesita pagar nada, el hombre no necesita hacer nada. Hay personas que dicen, es que necesita hacer tantos sacrificios, necesita rezar tanto. Nada de eso. No necesitas hacer ningún esfuerzo para ganarte la salvación, porque ya fuiste, ya Cristo lo hizo todo para que fueras declarado justo por gracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice la palabra, creer en Jesús. Todo aquel que cree es justificado. Es decir, ya expliqué cómo fuimos destituidos de la gloria de Dios, pues ahora se le presenta una nueva oportunidad al ser humano, y es la oportunidad de ser salvo a través de Jesús. ¿Cómo fue que sucedió esto? Bueno, vamos a entenderlo un poco más profundo, porque aquí viene un poco de confusión. Hay personas que creen que porque somos salvos por gracia, entonces ya podemos vivir como quiera, vivir a nuestro antojo y hacer lo que queramos. Y eso es totalmente falso. Vamos a comprender esto un poquito más, porque aquí hay una estrategia de Satanás para engañar, que muchos cristianos sinceros caen en esta trampa. Porque ya fui justificado por Dios, entonces puedo pecar, puedo vivir como quiera y puedo vivir en pecado porque ya fui salvo por gracia. Y es totalmente falso y es una estrategia de Satanás, porque Dios no viola su palabra, Dios no va en contra de sus mandamientos, Dios no va en contra de sus principios. ¿Por qué? Primero tenemos que comenzar entendiendo que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es decir, Dios es amor, pero también es justo. ¿Y eso qué significa? Que aunque Dios ama al pecador y lo acepta, Dios no admite el pecado. No podemos decir que estamos en pecado y estamos agradando a Dios. Totalmente falso. Porque Dios nos da una oportunidad de ser salvos, nos da una oportunidad de ser perdonados. Nos perdona, pero su palabra es: vete y no peques más. Ahora, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que sucedió esto? Vamos a entenderlo un poco más. Dios manifestó su amor al mundo enviando a su Hijo a morir por la humanidad.
Esa fue su más grande manifestación de amor. Y esta manifestación de amor se reveló en el principio, en el Edén. Cuando Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, Dios les presentó este segundo plan. Y este segundo plan no fue cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron, ya Dios tenía este plan desde antes de la creación del mundo. Porque Dios es sabio, Dios sabe y conoce al corazón humano, solamente que Dios hizo al ser humano libre de elegir. Pero Dios prodigó un segundo plan por si el hombre fracasaba en la primer prueba, tuviera una segunda oportunidad. Y esto fue lo que Dios le ofreció a la humanidad a través de Adán y Eva, que fueron las primeras personas que existieron, nuestros primeros padres. Dios les presentó esta oportunidad a través del Cordero, que Dios los vistió con la piel del Cordero. Allí mismo en el Edén, Dios los vistió con la piel del Cordero. Es decir, el pecado de Adán y Eva fue transmitido al Cordero. Por eso ellos fueron vestidos con la piel del Cordero, que representaba la gloria de Dios, la justicia de Dios, su Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, toda la gloria de Dios. Ahora, este Cordero simbolizaba que Cristo vendría a pagar el precio. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente a que Dios es amor, pero también es justicia. Es decir, Dios representó su amor, Dios reveló al mundo el amor a través del Cordero. Y este Cordero, Dios lo representó en un corderito. Ese corderito representaba a Cristo. Cristo era el verdadero Cordero que iba a venir al mundo. Esta fue la más grande manifestación de amor de Dios a la humanidad, que cuando el hombre pecó, se separó de Dios y ya no había oportunidad, porque la ley decía que el que pecaba tenía que morir. La ley decía que el que comete pecado era destituido de la gloria de Dios y tenía que enfrentar la muerte. Entonces, Dios en su amor, en su misericordia, porque Dios no va en contra de su ley, Dios cumple su ley. Entonces Dios, para cumplir la ley, fue que envió a su Hijo, porque había que ver muerte. El pecado reclamaba muerte. Entonces, Dios dice, el hombre tiene que morir, pero yo voy a enviar a mi Hijo. El Padre envió a su Hijo para morir. Jesús viene y muere en lugar del pecador. Es decir, se hace un traspaso de los pecados del pecador. Jesús mismo los toma. Jesús, para poder, y aquí hago un paréntesis, porque aquí hay otro engaño que se filtra de Satanás, la creencia de que Jesús no es Dios. Mira, ningún ser humano ningún ser creado podría morir por otro ser creado, porque aquí se trataba de muerte, de pecado, y un ser creado no puede dar vida. El único que da vida es Dios. Es decir, el único que podría morir por el pecador era el mismo Dios revelado en un hombre, que fue Cristo Jesús. Mira la estrategia de Satanás: hacer creer que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado. Y déjame decirte que un ser creado no puede dar vida. Y Jesús vino a dar vida. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es vida. Por eso Él vino a dar vida. Él vino a morir en lugar del pecador. Entonces, así que hace cuando el pecador merecía morir, cuando el pecador estaba destituido de la gloria de Dios y ya no había esperanza para el pecador. El pecador, ahora sí, dijo Satanás, ahora ya acabé con la raza humana, voy a matarlo, voy a destruirlo. Ahora viene Jesús y muere en lugar. Toma el pecado, toma la destitución, toma todo lo que el pecado trajo, las causas, todo el pecado,
y lo toma y muere en lugar del pecador. Por eso fue que Jesús, antes de morir, él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él tomó esta destitución de la gloria de Dios, se sentía separado de Dios, no podía percibir la gloria de Dios, no podía percibir la presencia de Dios, y esto era duro para Dios. Pero él mismo lo enfrentó por amor al pecador. Entonces, la más grande demostración de amor de Dios fue que el mismo Cristo vino a morir en lugar de nosotros. ¿Para qué? Para que la muerte que nosotros merecíamos morir, Cristo la murió. Cristo pagó el precio de la muerte. Él murió en lugar del pecador. Es decir, que a través de su muerte, a través de tú y yo creer en su muerte y aceptar su muerte para nuestra vida, porque cuando hablamos de creer no es solamente un creer de palabra, porque el creer de Satanás es: sí, yo creo, pero sigo mi vida y hago lo que quiero. No, creer en Dios es reconocer a Dios, reconocer su sacrificio en favor de mi vida y decirle: aquí estoy, Señor, yo acepto tu perdón, cámbiame, transfórmame. Eso es creer. Entonces, creer es no solamente de confesar, sino decidir, dar un paso de fe. Eso es creer. Creer, cuando tú crees en Jesús, crees en su sangre, en su muerte a favor tuyo, quiere decir que la gloria de Dios te cubre a pesar de que todavía seas pecador, a pesar de que todavía no hayas sido transformado. La justicia de Dios te cubre, la gloria de Dios te cubre a pesar de que todavía no hayas sido transformado. ¿Por qué? Solamente por el creer, porque la sangre es la que justifica. La gracia de Dios viene a través de la fe. La fe simboliza que yo no vi el sacrificio de Jesús, yo no vi que Jesús murió en mi lugar, pero yo decido creerlo por fe porque está registrado en su palabra. Y yo decido creerlo por fe y yo decido apartarme de la vida que he vivido hasta hoy para vivir la vida que Dios me ofrece, la nueva vida que Dios me presenta. Yo me decido poner mi vida en las manos de Dios. Yo decido poner mi vida en las manos de Dios. Entonces, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando decidimos creerle a Dios, cuando decidimos creer en su sacrificio de amor y decidimos aceptarnos y apropiarnos de su promesa, entonces allí es donde la gracia de Dios se cumple para nuestra vida, donde somos aceptados sin culpa, somos aceptados por medio de Cristo. Ya podemos tener acceso a Dios. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos con Él, para que podamos estar cerca de Él, comenzamos a probar su amor, a conocerle, y entonces comienza una obra de transformación, de santificación, de justificación. Es decir, ya Cristo nos cubre con su justicia, nos cubre con su manto, para poder representarlo un poquito así. Voy a ilustrar la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo, había nacido en un hogar donde componía por su padre, su hermano, tenía todo aparentemente riqueza, todo tenía. Pero él se fadó de esta vida y se fue al mundo, se fue a vivir, a derrochar su vida, y le dijo al padre que le diera todos los bienes. Y él se fue y derrochó todo. Cuando ya lo derrochó todo y se sintió solo y vio que todos lo abandonaron, quiso regresar al padre. Y vino y regresó al padre, y vino sucio, harapiento, había hasta comido y probado la comida de los cerdos. Y allí el padre vino, lo abrazó. Cuando el padre vio venir a su hijo, lo vio venir sucio, lo vio venir harapiento, con toda su ropa sucia. Sin embargo, lo que hizo fue cubrirlo con su manto.
lo abrazó. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos dejamos engañar de Satanás y le creemos a Satanás que la vida con Dios es aburrida, que que la vida con Dios está llena de reglas, y nos decidimos ir al mundo a hacer nuestra propia voluntad, porque esa es la lucha más grande del ser humano, la propia voluntad, nuestro propio escojo. Eso es lo que nos lleva a la muerte, porque a pesar de que Cristo ya lo hizo todo para nuestra salvación, para aceptarnos y para que seamos aceptados sin culpa, Satanás sigue engañando para que sigamos viviendo en la abundancia de nuestro corazón, de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad, sigamos haciendo nuestros propios escojos, y así vamos cada día yendo en degradación de pecado, y que el pecado nos va manchando, estamos desnudos, porque estamos desnudos sin Dios, sin aceptar a Cristo, sin aceptar su regalo, continuamos desnudos, aunque ya Cristo más de 2000 años pagó el precio por nuestra redención, para que fuéramos justificados y fuéramos vestidos por Él, por su gracia. Continuamos viviendo una vida de pecado, continuamos viviendo desnudos, porque si no hemos aceptado a Cristo, aún continuamos desnudos, aún continuamos con nuestras ropas sucias. Y puede ser que hayamos aceptado a Cristo de palabra, pero si no lo hemos aceptado a Cristo de corazón, o puede ser que hayamos aceptado una religión, pero por obras, y estemos enfocados en que hay que hacer esto, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque las obras de la ley no nos salvan. Lo que nos salva es la justicia que viene por medio de la fe. Ahora vamos a entender la justicia. Ya entendimos la parte del amor, porque ahí es donde muchos cristianos se pegan. Entienden solamente la parte del amor y creen que pueden vivir solamente, pueden vivir en pecado, pueden vivir como quieran y ya son aceptados por Dios. Y aquí vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la justicia. Por eso es que aquí dice en el versículo 21, pero ahora aparte de toda la ley, es decir, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué dice aparte de la ley? Y la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. Vamos a entenderlo un poco más. Ahí vamos a la parte de la justicia. ¿Por qué fue que vino la ley? La ley vino para mostrar al mundo el pecado, porque si no hubiese ley, no hubiese pecado. La ley, el propósito de la ley fue mostrar al hombre el pecado, lo terrible del pecado, que el pecado causa muerte, que el pecado trae separación, trae degradación, trae muerte. Este fue el propósito de la ley. Por eso fue que Dios mostró al mundo la ley, para mostrar la vileza del pecado. Entonces es como que Dios le dice al mundo, mira, aquí les muestro mi ley. Estos son mis mandamientos, estos son mis estandartes. Mi ley está regida por el amor. La ley de Dios está regida por el amor. Pero la ley de Dios no se cumple en lo exterior. Nadie puede cumplir la ley de Dios externamente. La ley de Dios, sus estandartes son tan altos que la ley de Dios comienza en un corazón transformado. Nadie que no haya sido transformado por Dios puede obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando fue creado, como ya dije, conectado a Dios, con la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios incluía un corazón limpio, un corazón renovado. Y ese corazón limpio le agradaba estar en la presencia de Dios, le agradaba obedecer a Dios, sus mandamientos y su palabra, porque ese era su agrado. Y no le obedecía por fuerza, porque tengo que obedecer, o por estar cerca de Dios, o por ganar mérito. No,
La obediencia era un resultado de una conexión y una unidad con Dios. Entonces, al hombre desconectarse de Dios, perder la desunidad, perder la conexión y perder la gloria de Dios, pues ya el hombre no podía obedecer. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no se obedece externamente. Por eso es que Dios le decía a los discípulos, a los discípulos y a los judíos, Él le decía: si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Es decir, que el adulterio no era solamente el acto del adulterio, que te acuestas con una mujer casada o una mujer casada se acuesta con un hombre, con otro hombre. No, adulterio no es solamente el acto. Adulterio es simplemente mirar a una mujer para codiciarla, o un hombre o una mujer cuando mira a un hombre para codiciarlo. Ya pecó. Es decir, la ley de Dios se cumple desde el corazón. Entonces, por eso es que en otra parte también muestra que cuando el odio se representa también como asesinato. Un asesinato no es simplemente matar a una persona. Cuando uno odia a una persona, el que no perdona o el que está odiando a alguien, lo está matando. Es decir, estamos matando a las personas por el odio. Entonces, así de alto es el estandarte de Dios. Por eso era que cuando Satanás se rebeló contra Dios, su punto era de que el ser humano no podía obedecer la ley de Dios. Que para el ser humano era imposible, para el ser creado era imposible obedecer la ley de Dios. Por eso es que hoy sigue engañando al mundo de que es imposible obedecer a Dios. Pero es totalmente falso, porque aquí viene entonces cómo es que el hombre llega a obedecer a Dios. Pues es así de sencillo. Simplemente Dios lo que hace es volver de nuevo a trabajar en el hombre una nueva creación como al principio. Como el hombre al separarse de Dios quedó destituido de Dios, perdió la naturaleza que Dios le dio, una naturaleza espiritual, y adquirió una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe, entonces Él nos viste con su justicia y nos trata como justos, aunque todavía no hayamos sido transformados. Tan grande es su amor. Nos trata como buenos, aunque todavía no hayamos entendido y no hayamos sido transformados. Porque esa es su justicia, su gracia. Solamente el decidir creer y aceptar a Jesús, por medio de la sangre de Cristo, Dios nos limpia y somos aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, aquí el primer paso es cuando aceptamos a Cristo. Aquí en este paso aceptamos a Cristo y somos justificados. Entonces, aquí comienza como una preparación del corazón. Es lo que Dios comienza a hacer a través de su Santo Espíritu, porque al aceptar a Cristo, por medio del bautismo, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a hacer la obra de limpieza en el ser humano para llevarlo al bautismo del Espíritu Santo. Es decir, comienza a limpiarlo. Cuando esa persona viene sucia de pecado, Dios la cubre, como el Padre cubrió al Hijo pródigo, lo cubre. Entonces ya es declarado justo. Entonces allí Dios comienza a trabajar en el corazón, una obra de transformación, una obra de santificación y una obra de justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es hacer reconocer al pecador el pecado. Vamos reconociendo nuestros pecados, confesándonos y apartándonos del pecado. Y así el hombre es preparado, es transformado, santificado, justificado, y en ese proceso entonces ocurre la conexión. Cuando el hombre nace de nuevo, nace una nueva criatura,
es donde viene la conexión, la unidad con Dios, donde el hombre puede vivir en la presencia de Dios, está conectado y está unido a Dios y ya le es imposible pecar, porque nadie puede pecar en la presencia de Dios. Ya obedecemos a Dios, no porque sea una carga o no porque obedezcamos los mandamientos para ser salvos, no, es porque ya obedecemos por amor, obedecemos por gracia, obedecemos porque ¿cómo no amar a un Dios? Porque los mandamientos de Dios están fundamentados en amor, en dos pilares, amor a Dios y amor al prójimo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es renovar nuestro amor, transformar nuestro amor para que podamos amar a Dios con todo el corazón. Es decir, comienza a derribar la idolatría para que nosotros no haya otro Dios, sino solamente Dios, y podamos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y podamos amar a nuestro prójimo. Va limpiando nuestro egoísmo, nuestro orgullo, quitando las piedras para que podamos perdonar a nuestro prójimo y podamos amar a nuestro prójimo. Y al amar a Dios y al amar al prójimo, pues ya cumplimos la ley. Jesús dijo, la ley se cumple por el amor. El que ama a Dios y ama al prójimo ya cumplió la ley. Esa es la maravilla de Dios. La maravilla de Dios es que Él mismo capacita. Él mismo nos capacita para obedecerle. Por eso nadie tiene excusa de pecado. Nadie puede decir, es que yo no puedo. No, es que tú no puedes solo. Y Jesús nunca dijo que tú podías, que nunca exigió obediencia de ley. Así, no, Jesús nunca dijo tienes que obedecer la ley, porque Él sabía que el propósito de Dios al venir al mundo fue restaurar el corazón. Por eso es que Jesús sabía lo que había en sus corazones. Por eso fue que la primera obra que Jesús hizo con los discípulos y que hizo muchas veces hizo muchos esfuerzos, intentos para que los fariseos fueran transformados de sus corazones. Les hablaba cada vez a su corazón, pero era su corazón endurecido que no entendía, porque la obra del Dios comienza siempre en el corazón. Nadie puede ser transformado de apariencia. Podemos vestirnos de cristianos, podemos aparentar ser cristianos y el corazón está podrido. Por eso es que se ven tantas religiones falsas, por eso es que se ven tantos cristianos falsos, tantos cristianos que aparentan ser cristianos, pero vamos a la iglesia y lo que se ve es pura murmuración, crítica, juzgar. Todo esto es porque falta un reavivamiento, falta una transformación del espíritu, falta que las personas nazcan del espíritu, porque la estrategia de Satanás es hacer creer que basta con nacer de agua. No, hay que nacer del Espíritu también. Y nacer del Espíritu, cuando alguien nace del Espíritu, es cuando se deja transformar de Dios para ser una nueva criatura. Y aquí es algo muy importante que entendamos, porque los únicos que van a adquirir la promesa de Dios, los únicos que vamos a poder lograr vivir en el reino de Dios, ir a vivir en las moradas celestiales, son aquellos que sean transformados por el Espíritu Santo, aquellos que hayan nacido de nuevo. Por eso era que Jesús le decía a Nicodemo, para que puedas entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. Para que puedas ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Y lo presenta 2 veces. Es decir, Dios presenta el regalo por gracia al pecador, pero allí no acaba. El hombre tiene que ponerse en las manos de Dios para hacer de nuevo. Porque si no hay justificación, si no hay santificación, la justificación es la primera parte, que es justificado. Pero ahora viene la segunda parte, que es la santificación, donde el hombre ya no va a vivir en pecado, donde Dios le va a quitar el pecado, para que ya el hombre sea limpio, para que adquiramos las vestiduras blancas que habla el Apocalipsis.
el Espíritu Santo, el colirio de los ojos, que es el que abre nuestros ojos al Espíritu, al entendimiento, para que podamos entender las verdades de Dios, para que podamos ver las cosas de Dios de un sentido espiritual, para que aprendamos a gozarnos en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad, con todos, porque Dios no hace excepción de personas. Por eso Él dice que no hay diferencia. Aquí no hay diferencia entre eres circuncidado o eres incircunciso. No hay diferencia, porque para Él todos pecamos. Solamente los que aceptan a Cristo, los que decidimos creer en Cristo, son los únicos que vamos a ser transformados. Y no porque Dios no quiera, sino que aquí viene la parte del escojo del hombre. Siempre Dios cuando creó al hombre, Dios no hizo al hombre solo. Dios lo creó en una unidad con Dios, en una relación con Dios. Entonces Dios da, pero el hombre tiene que recibir. Esa es la pareja, igual que un matrimonio. El hombre da, la mujer recibe. Entre los dos comparten, entre los dos conviven. Bueno, así es la relación con Dios. Él es nuestro esposo espiritual. Con Él, la iglesia, los que deciden aceptar a Cristo son su iglesia, son su esposa. Y esa es la relación que Dios quiere tener. Dios da, el esposo dio la gloria, el esposo dio la oportunidad. Ahora la esposa tiene que recibir. La esposa somos tú y yo, la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Tú y yo, los que decidimos aceptar a Cristo, pero de corazón. Para Dios no hay división, no hay excepción de personas. El que trae la excepción de personas, el que trae la división es Satanás. Para Dios quiere salvar a la raza humana, pero Dios quiere purificarnos y limpiarnos. El primer paso consiste en decidir creer, solamente decidir creer en Dios para ser justificado por Él, para que así, por medio de su justicia, por medio de su amor, podamos ser transformados, santificados, justificados ante Dios. Y pues en esta justificación, en esta santificación, vamos a obedecer la ley de Dios, porque Dios no va en contra de sus principios. Él mismo cumplió la ley, porque Cristo murió por pagar lo que la ley exigía. La ley exigía muerte. Cristo murió en nuestro lugar, es decir, Cristo cumplió la ley. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, como dice Mateo 5:17. Yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Así que no le creas a Satanás, no le creas las mentiras a Satanás. Mira, cuando no leemos la palabra de Dios con el Espíritu Santo, Satanás manda otros espíritus de mentira, de engaño, confusión, que te hacen vivir separado de Dios, aunque Cristo ya lo haya hecho todo para nuestra justificación, aunque Cristo ya nos haya aceptado y nos haya amado como somos y nos haya extendido su gracia. Continuamos viviendo alejados de Dios y viviendo una vida de pecado. ¿Por qué? Porque le seguimos creyendo a Satanás. Entonces, es hora de creerle a Dios. Es hora de dejar de seguir a hombre. Comienza a seguir la palabra de Dios. Ya cuando las personas te hablen, te prediquen, tú puedas decir, esto es verdad y esto es mentira, porque aquí dice esto. La palabra de Dios se repite. Las verdades de Dios no se hablan en un solo texto. La palabra de Dios se entiende por medio del contexto y se repite. Y la palabra de Dios la revela el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes un corazón sincero, cuando tú buscas a Dios con un corazón sincero, cuando tú decides creer y aceptar a Cristo, Dios te lleva a toda verdad, porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que es sencillo, es algo hermoso. Para hacer un resumen, somos justificados por medio de la fe. La fe, por medio de la fe somos justificados.
Y así es donde Dios comienza a hacer su obra de transformación y restauración en nuestra vida, para que podamos obedecerle, para que podamos amarle y para que podamos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que yo te invito para que tú pongas tu vida en las manos de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte. Su gracia está disponible. Su perdón está disponible. Su amor está disponible. ¿Qué esperas? Ya no le creas a Satanás. Ya no digas, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. ¿Quién dijo que tú eras capaz? ¿Quién dijo? Es Dios que te ayuda. Él dice, yo te ayudo. Él viene y te cubre. Él viene y te perdona. Él viene y te abraza. Él viene y te acepta y te dice, vamos a hacerlo. Juntos podemos. Oh, qué maravilloso. Dios no nos creó para vivir solos. Fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. No permitas que Satanás te aparte de eso. No permitas que Satanás te robe la vida eterna. No permitas que Satanás te robe la bendición. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Hay un secreto para la prosperidad. Mira que hoy en este mundo se predica un evangelismo de prosperidad. Que para tú ser prosperado tienes que dar cuánto dinero, que para tú ser prosperado tienes que dar esto, tienes que dar tu casa, tu carro, Mira, eso es un evangelismo de prosperidad falso. Porque la verdadera prosperidad, ¿sabes cuándo viene? Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios. Oh, ese es el secreto, esa es la bendición. Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, eres prosperado, eres bendecido. Oh, eso es lo maravilloso. Y eso es lo que Satanás engaña. Predica una prosperidad falsa porque va en contra de los mandamientos de Dios. Eres prosperado, prosperidad, evangelismo, predicaciones de prosperidad. Pero que tienes que dar tanto, que tienes que dar esto para ser prosperado. Pero la prosperidad viene de obedecer los mandamientos de Dios. Por eso Satanás engaña que la ley de Dios ya pasó, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, para que las personas vayan en contra de su ley y así obtengan las consecuencias de la desobediencia, porque las consecuencias de la desobediencia es la maldición. Dios fue muy claro al principio. Os pongo ante ti la vida y la bendición. Escoge pues la vida y la bendición, como habla en Deuteronomio. Que ese fue el camino que Dios trazó desde el principio. La bendición, la vida y la bendición. Y la vida y la bendición están en Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo y cuando tú te pones en sus manos y para ser transformado y tú obedeces su palabra, le obedeces. Porque creer no es solamente decir de palabra creo, no, creer es obedecer. Eso se llama creer. Creer es yo creo y obedezco a Dios. Creer es obedecer. Eso es creer. El creer va acompañado de obedecer. El creer con rebeldía es un creer de palabra. Ese creer no cuenta. Muchas personas dicen yo creo en Dios, pero sus vidas siguen siendo igual. Muchos cristianos que están en una iglesia y siguen siendo igualitos desde cuando entraron. Igualitos, su corazón no ha sido transformado. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Dios no trabaja externamente adentro, no, Dios trabaja de adentro hacia afuera. La transformación viene de adentro. Y muchas iglesias, personas sinceras, se enfocan en lo exterior. No, Dios no se enfoca en lo exterior, Dios se enfoca de adentro. Porque lo externo refleja lo que hay adentro. Entonces, Dios va transformando de adentro hacia afuera. Entonces, cuando Dios va transformando de adentro, afuera se ve el cambio, afuera se ve la transformación. Y esa es la transformación que Dios quiere hacer en ti y en mí. Así que pon tu vida en las manos de Dios. Créele a Dios. Acepta este sacrificio de amor. Acepta ser justificado por Él. Porque no somos justificados por las obras de la ley. Esa es la otra engaño de Satanás. Hacer creer que tengo que obedecer la ley, que tengo que hacer esto, que tengo que obedecer, y hace poner el enfoque en la obediencia de la ley. Y nadie puede obedecer la ley de Dios externamente. Ya te lo dije.
tiene que ser un corazón transformado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo para poder obedecer la ley. Y la ley de Dios viene como resultado de un corazón transformado. Es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios viene como resultado de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Un corazón renovado. Por eso es que es necesario nacer de nuevo para vivir en el Espíritu, para vivir en la presencia de Dios, para vivir en el reino de Dios, porque Dios vino a establecer su reino y su reino es eterno. Él está preparando hombres y mujeres para que pertenezcan a su reino que va a ser eterno, porque Dios no está construyendo un reino de este mundo. No, este mundo es pasajero, este mundo tiene que ser destruido por el pecado. Dios va a crear una nueva tierra, unos nuevos cielos, como la promesa de Isaías. Nuevos cielos, nueva tierra. Pero tú y yo podemos ser habitantes de ese nuevo cielo y esa nueva tierra por medio de creer en Cristo, aceptarlo y dejarnos transformar por Él. Solamente es fácil, es tan fácil que hasta un niño puede venir a Él. Así que ábrele tu corazón a Dios. No dejes que Satanás endurezca tu corazón para cerrarte a Dios. Lejos de Dios no hay nada bueno. Aprende a vivir en el Espíritu. Así como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios pueda vivir en tu corazón. Que cada día puedas aprender a depender más de Dios. Voy a orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella nos enseñas, Señor. Permite que este material pueda llegar a muchas personas que necesitan entender cómo es que Satanás está engañando, que a pesar de ya haber sido declarado justos ante ti, Satanás nos sigue engañando para que sigamos viviendo en la condenación del pecado, en la culpa, en el temor, en el pecado, Señor. Oh Padre, yo te pido por la persona que está escuchando, mi Dios. Tú conoces su corazón, tú conoces la necesidad que tiene de ti. Padre, que a veces podemos vestirnos de apariencia, vestirnos incluso de cristianos y por dentro estar vacíos. Oh Padre, yo te pido que le hagas entender a la persona que está escuchando que necesita abrir su corazón para que tu Espíritu pueda transformarlo de adentro, para que tú puedas llenarlo con su presencia, con tu amor, con tu agua viva, con tu agua puedas purificarlo, transformarlo, que solamente decida creer en ti. Tú haces la obra de transformación porque el Espíritu es el que lo hace todo. Gloria a ti, Padre, por la transformación, la justificación y la santificación. Te damos la gloria, mi Dios, por tu gran amor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Oh Padre, convence corazones. Oh mi Dios, abre los ojos, abre el entendimiento para que podamos entender tus verdades, Señor, para que podamos descubrir los engaños de Satanás. Y muchas personas que son sinceras, que no han entendido todavía, puedan entender y puedan venir a la luz. Porque como tú dices en tu palabra, habrá un solo pueblo, un rebaño y un pastor. Y tú eres ese pastor, tú eres ese verdadero pastor, el que guía, Padre. Oh Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti. Oh Padre, que las personas que están escuchando este material puedan aprender a poner su confianza únicamente en ti, Padre. Que aprendamos a depender de ti, a dejar de confiar en hombre, a dejar de depender de hombre y a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y aprendamos a depender de ti, de tu fuerza, de tu amor, de tu gracia, para ser transformados por tu Espíritu. Gracias, Señor. Bendice a las personas que escuchan y que estas palabras puedan quedar en sus corazones y pueda dar fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.